bienvenidos nuevamente a todas las personas que nos escuchan por redes sociales, en casa, en Spotify, todos los lugares donde está disponible este podcast. Gracias por sintonizarnos, por seguirnos y por querer escuchar un poco de lo que tienen que decir los invitados aquí en la biblioteca. Yo creo que hemos hablado de una gran diversidad de temas y ya llegamos al podcast número 26, primer podcast del año 2020, cosa que nos tiene muy emocionados esta nueva década que van a traer los años 20. Antes de empezar, pues quisiera agradecer a el principal patrocinador de este podcast, que es Megared SA, una empresa de tecnología de internet de Totonicapán. Entonces ya saben, si tienen problemas de tecnología, por favor busquen a Megared y ellos seguramente les van a tener una solución. También un agradecimiento a los patrocinadores oficiales de los proyectos de la Asociación Sacándole Brío a Shela, de la biblioteca, el museo Pasos y Pedales, los basureros peatonales, el Visitur Nocturno, los parqueos de bicicletas. Gracias a los patrocinadores que hacen esto posible con donaciones monetarias mensuales. Gracias a Texaco Minerva, a Decorabaños, a Interplaza, a Cepelín, a Arzuc, a Xelapan, a La Quebrada, a Hotel Bonifaz, a Capillas Señoriales, a Chips.gt, a Camposanto Aragón, Casa Termal, Restaurante Shailong y la Librería San Bartolomé. Gracias patrocinadores, gracias por mantenernos con las puertas abiertas y funcionando. Un saludo ahí a todos y por favor, si nos están escuchando, eh, compren de estos productos porque estas son empresas que de alguna manera están interesadas en que Shela crezca, en que se desarrolle. Entonces vale la pena ser cliente de empresas con tan buen corazón. Y bueno, entonces ya para el programa de hoy tenemos un tema muy interesante que es la conquista. Y aquí tenemos al licenciado Jonathan Rodas Ovalle que nos va a hablar un poco sobre este tema. Bienvenido, Jonathan, ¿cómo estás? Bien, Aldo, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos con la idea. Yo te conocí por el tema este de los libros, ¿verdad? De este trabajo que están haciendo en cuanto a los libros históricos que están aquí en la biblioteca. Pero hoy quisiera que nos hablaras un poco sobre tus conocimientos sobre la conquista. Pues sí, muchas personas que nos escuchan saben que la historia de nuestro país de alguna manera fue interrumpida, ¿verdad? En este marco los mayas, los quichés, los mames y toda esta historia precolombina que venía fue interrumpida a finales del siglo XV. En 1492 Cristóbal Colón pues descubre eh, este nuevo continente. Creo que se tardó un poco en darse cuenta que había descubierto, pero en fin descubrieron este mundo y con ello pues muchísimos intereses económicos, políticos en general eh, iniciaron, ¿verdad? Iniciaron en estas tierras y de alguna manera nosotros somos productos de esa de ese hecho histórico, esa mezcla entre dos mundos, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de la conquista hoy en día para vos, Jonathan? Muy bien, primero hablar que desde mi punto de vista, muy personal, Guatemala inicia en 1524. Muchos dicen que Guatemala se instituye en 1821 y es cierto, toma su nombre, se crean las instituciones modernas, pero el idioma, las costumbres y creo que toda esa base filosófica, literaria y económica viene en 1524 con el choque de dos culturas. Recordemos que hoy en día somos un país sincretizado totalmente, donde tenemos tanto culturas traídas de la vieja España como culturas de las antiguas civilizaciones que estaban aquí en Guatemala. Creo que el enfoque de la conquista es trascendental para la historia de la humanidad porque pues se pasa incluso a una nueva época. Recordemos que el medievo termina en 1492, exactamente en el momento en que se descubre América y entramos a una nueva etapa de humanismo, en una nueva etapa que se le llamó el Renacimiento y el descubrimiento de América
la conquista no solo de Guatemala, sino desde de California hasta Argentina, pues trae un nuevo cambio a la humanidad. Y esto que hablas del Renacimiento, pues se escucha mucho, ¿verdad? Y definitivamente los conquistadores y Cristóbal Colón, los exploradores, eran hombres del Renacimiento, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se le denomina así? ¿Qué es lo qué es ese gran cambio que la historia eh, ha separado de todos los demás y ha dicho que la humanidad de alguna manera vuelve a nacer? ¿Por qué? ¿De qué salió? ¿De qué estaba saliendo? Bueno, en primer lugar, todo esto empieza por una creencia, ¿ya? Que hay una época que se encuentra intermedia entre los clásicos, los griegos, los romanos, y esta nueva etapa del Resurgimiento. Y esta etapa intermedia se le llama medievo. Empieza en el año 476, más o menos se estipula los historiadores de que empieza el medievo con la caída del Imperio Romano y el resurgimiento de ciertos pueblos indoeuropeos que están en Europa, y termina exactamente en 1492. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tenemos que entender primero que el medievo se divide en tres fases. De 1476 para el año 1000 es la Alta Edad Media. Esta sí la podríamos denominar una época oscura porque realmente hay mucha penuria. Después de la caída del Imperio Romano, estos pueblos se vuelven un tanto nómadas, un tanto primitivos, pero en el año 1000 vemos que empieza a resurgir otra vez todo este planteamiento filosófico, teológico y científico dentro de la iglesia, que empieza del año 1000 al año 1300, al cual podemos denominar Edad Media Intermedia. Y el del 1300 para 1492 es la etapa del humanismo. ¿Qué pasa en esta etapa? Empiezan a verse nuevos descubrimientos científicos. Los sacerdotes, los monjes de las órdenes religiosas europeas empiezan a entender los clásicos y empieza a hacerse laico el conocimiento. O sea, ya no era propiamente de la iglesia, sino ya hay hombres que están fuera de la iglesia gracias a las universidades que se fundan y empiezan a redescubrir nuevas cosas. Entonces, en 1492, ¿qué pasa? Bueno, varias cosas. En España cae Granada y echan a los árabes, y España, que en ese tiempo no era España, sino era el Reino de Castilla, toma la posición de toda la península ibérica. Se descubre América por parte de Cristóbal Colón y también cae Constantinopla. Entonces ese cruce entre Oriente y Occidente cae y necesitan nuevas rutas comerciales. Entonces, tu pregunta era, ¿por qué el Renacimiento? Porque lo que decían los filósofos de la época, que eran neoplatónicos en su mayoría, era que habían recuperado un saber clásico, un saber de los griegos, un saber de los romanos, que supuestamente durante todo el medievo estuvo oculto y prohibido por la iglesia. También le denominan el oscurantismo, El digamos. Entonces, exactamente. quizá el fanatismo religioso, que lamentablemente siempre lleva a tantos problemas, ¿verdad? Como lo podemos ver ahorita en Irán y cosas así, ¿verdad? Cuando pensamos eh, basándonos con líderes religiosos fanáticos que no terminan de entender que razonar es algo objetivo, ¿verdad? No es algo basado en presunciones o en sentimientos, sino un análisis para que tenga un valor eh, alto, debe ser objetivo, ¿verdad? Se deben de considerar pues antecedentes muy específicos, elementos muy específicos, para poder tener una conclusión muy válida, cosa que se perdió en el oscurantismo, ¿verdad? Estamos hablando de que mucha gente era quemada, ahorcada, cosas así por dar nuevas ideas, por ejemplo, siempre lo hemos visto, ¿verdad? Como Galileo, ¿verdad? Que hablaba un poco de que la Tierra eh, le daba vuelta al Sol y eso incluso puso su vida en peligro, ¿verdad? Entonces, ese tipo de actitudes, pues de alguna manera reprimían que la gente pensara, ¿verdad? Entonces estamos hablando de como una liberación, ¿verdad? El mundo se liberó y dijeron, no, yo puedo tener mi religión
pero también puedo pensar objetivamente, ¿verdad? Estos dos mundos pueden existir a un nivel o pueden existir conjuntamente. Y eso fue realmente el Renacimiento. Y estos hombres renacentistas, ¿verdad? Entonces, Cristóbal Colón, ¿verdad? Un explorador, un aventurero, un emprendedor, dirían en estos días, porque él estaba tratando de encontrar una ruta comercial y terminó descubriendo un continente entero, ¿verdad? Que había estado completamente oculto por el mundo, ¿verdad? La gente no sabía que existía. Asia tenía conexión con Europa, ¿verdad? Ellos tenían pues algún tipo de, de la ruta de la seda, por ejemplo. Sí había un intercambio de bienes, de mercancías, cosas así, entre Asia y Europa. África, ¿verdad? También estaban conectados con Europa, el Medio Oriente, todos estos continentes, pues de alguna manera ya eran conocidos, ¿verdad? Pero América, los mayas, los incas, las tribus nómadas de Norteamérica, todas estas culturas nunca se habían encontrado, ¿verdad? Por miles, cientos de miles de años, nunca habían tenido ningún contacto y de la nada estas dos culturas pues se encuentran y, y ocurre pues definitivamente un hecho muy interesante a un nivel histórico, ¿verdad? Porque creo que nunca personas tan distintas se habían encontrado y pues lamentable, ¿verdad? Porque también fue una historia muy violenta, muy sangrienta, eh, y de alguna manera nosotros venimos de eso, ¿verdad? Entonces yo no sé eh, qué, cuál es tu opinión, qué idea crees que traían los conquistadores cuando vinieron. ¿Cuál fue esa transición entre Cristóbal Colón, explorador mercante, a soldados españoles conquistadores, ¿verdad? Muy bien, primero hay que entender algo. El Renacimiento tampoco fue tan pacífico. Recordemos que a Giordano Bruno, que fue un pensador renacentista, lo queman por estar en contra de las ideas religiosas. La Inquisición española se establece en la época del Renacimiento porque acaban de echar a los últimos musulmanes y prohíben dentro de España practicar todavía esta religión musulmana y judía. Entonces, creo que la mayor persecución religiosa se da durante el Renacimiento. Sí, ya se estaban gestando ideas nuevas, ya habían hombres que se plantaban en contra de las ideas que ya por 1000 años casi se habían considerados como dogmáticas, pero tampoco fue una época de paz ni de pura luz. ¿Qué idea traía Colón? Muy bien, Colón pues lo que quería era, como vos decías, encontrar una nueva ruta comercial. Incluso él tuvo algunas discusiones con algunos estudiosos y científicos españoles de la época porque él decía que las Indias estaban a una distancia haciendo sus cálculos y ellos decían que estaba más lejos que lo que él decía. Incluso ellos tuvieron más razón que Colón. Porque recordemos que Colón casi que no llega a la Española cuando hace su primer viaje. Él ya estaba pasando hambre, estaban en una crisis dentro de las carabelas cuando encuentran el Guanajaní y todas estas islas. Y el pensamiento de él era simplemente encontrar una ruta. Ya nos cerraron Constantinopla, entonces no podemos pasar a Oriente, ya, y no podemos transitar toda esta ruta de la seda y todo este comercio que incluso Marco Polo marcó muy bien dentro de sus libros de las maravillas. Y ¿qué es lo que se pretende ahora? Bueno, llegar, pero encuentra algo nuevo. Encuentra un nuevo lugar que él piensa que son las Indias, pero ¿qué tipo de Indias? Incluso por muchos años se le denominó las Indias Occidentales. Cuando él viene o regresa a España con noticias de que había descubierto algo que no sabía ni qué era, porque incluso Cristóbal Colón murió pensando que estaba en las Indias, no sabía que había encontrado un nuevo continente, empezaron a llegar más exploradores y darse cuenta que pues eran nuevas civilizaciones, que habían grupos humanos ahí, pero
Y esto lo marca muy bien Francisco de Vitoria, un canónigo y jurisconsulto español que había estudiado en la Universidad de París, y ellos habían descubierto que dentro de estas tribus pues eran politeístas, como ellos lo denominaban, o sea que tenían varios dioses, un partenón de dioses. También se habían dado cuenta que se practicaba el sacrificio, porque ellos lo dejan notado dentro de los escritos, y dice, bueno, aquí necesitamos evangelizar. Esa fue la excusa perfecta para venir a América a conquistar. Tres cosas: la evangelización, el paro de los sacrificios, y el otro, que vos sabrás muy bien porque pues sos colega, es la usucapión, o el uso de tierras, o el excedente de tierras sin uso. El derecho romano le daba una prioridad a la tierra y decía que la tierra tenía un derecho, ya no la persona, tenía la tierra un derecho de ser ocupada, y encontraron hectáreas y hectáreas de tierras abandonadas. Entonces, bueno, no abandonadas, sin uso. Entonces ellos decían, la tierra necesita un uso. Entonces con eso ellos pidieron algo y reclamaron algo que en Europa era permitido, que era el derecho de conquista. El derecho de conquista en Europa no era nada fuera de lo común. Recordemos que los romanos habían conquistado España, recordemos que los griegos habían conquistado Italia, que habían expansionismos y habían poderes en ese momento, habían expulsado a los musulmanes, que Italia iba a entrar en una confrontación con España también. Por eso es que envían casi que en los mismos años el tercio de los españoles, que era su fuerza armada, a conquistar. Creo que conquista Nápoles en esa época y se queda con Nápoles. O sea, ellos estaban reclamando algo que dentro del derecho español era permitido. Claro, era suyo todo lo que conquistaban, ¿verdad? Exactamente. O sea, realmente era una manera de legalizar su presencia. Pero si tratamos de ponernos en los zapatos de estos primeros conquistadores, porque primero llegaron al Caribe, ¿verdad? Entonces el inicio fue la isla de lo que ahora es República Dominicana y Haití, conocida como La Española, y Cuba, que tal vez fue uno de los principales puertos, La Habana, eh, para llegar a este lado, ¿verdad? Porque conocían eh, que habían descubierto unas islas, pero no sabían realmente qué habían descubierto hasta que Hernán Cortés, bueno, primero Juan de Grijalva, que es tal vez uno de los primeros conquistadores que llega a Campeche, navega por todo lo que ahora es conocido en México como el río de Grijalva, ¿verdad? Y tenía el mismo apellido de nuestro alcalde. Pero él es el primero que tal vez se adentra un poco al territorio, pero se retira, ¿verdad? Porque encuentra a nativos un poco agresivos, y entonces decide retirarse, ¿verdad? Ahora, el verdadero, por lo menos en mi opinión, eh, el principal valiente que realmente se lanzó a, a ver qué había acá fue este Hernán Cortés, ¿verdad? Que realmente el perfil de los conquistadores yo creo que es algo muy importante, porque un conquistador no era alguien que viniera de una familia muy adinerada, ¿verdad? No era alguien que tenía muchas cosas en España que perder, o un sobrino del rey, o, ¿verdad? Realmente el rey de España nunca vino a América, ¿verdad? Ninguno de los reyes, incluso durante toda la época colonial, nunca vinieron a América, ¿verdad? Entonces eran españoles que estaban buscando el sueño americano, sueño que tanto se apropiaron los estadounidenses. Ahora decir que el sueño americano solo es en Estados Unidos, pero no es así. El sueño americano implicó para muchos de estos conquistadores la idea de poder enriquecerse y morir en el intento, ¿verdad? O posiblemente morir en el intento en tierras desconocidas, ocupadas por tribus, ¿verdad? Que muy desarrolladas en ciertos temas, muy subdesarrolladas en otros temas, con la metalurgia, por ejemplo, ¿verdad? Que no podían moldear el acero, no podían tener espadas, todos estos temas, ¿verdad? Pero muy desarrollados en otros temas. Ahora, yo me trato de poner en los zapatos de ellos, ¿verdad? Porque cuando
Juan de Grijalva hablaba de haber venido a ver pues las diferentes pueblos indígenas que habitaban aquí. Lo que más les impresionaban eran los sacrificios humanos, ¿verdad? Ellos pues venían y de la nada miraban que era algo normal que sacrificaran a decenas de personas todos los días, ¿verdad? Entonces se extrañaban completamente y lo impedían rápido y trataban de evangelizarlos, ¿verdad? O sea, ¿qué crees que tenían en mente, verdad? ¿Qué reacción o, o qué hubieras pensado vos, ¿verdad? Si de la nada venís aquí y mirás esto, porque es interpretado como salvajismo por ellos, pero ¿qué crees que pensás? O, por ejemplo, ¿qué has pensado de las crónicas de Díaz del Castillo, por ejemplo, de que habla mucho de estos temas, de ese choque, porque yo creo que el choque más fuerte fue ese, ¿verdad? De realmente ver cómo decapitaban personas, se chorreaban la sangre encima, cosas así, Comían. ¿verdad? Ujú. Muy bien. Primero, lo que vos decís, los conquistadores españoles no eran personas nobles en su mayoría. Se hicieron nobles con el tiempo porque habían pues, conquistado estas tierras y empezaron a reclamar derechos nobiliarios ante España y ciertos privilegios. Está el caso de Juan de León y Cardona, que fue el conquistador de estas áreas, que su familia pidió una probanza de méritos, que era como decir yo soy noble o yo soy descendiente de un conquistador, entonces deme ciertos privilegios dentro del gobierno de la época del Reino de Guatemala. Eh, bueno, ellos en su mayoría eran criadores de cerdos y eso está contemplado. Y ellos buscaban hacerse de renombre, pero España en esa época, o el reino de Castilla, estaba ferviente con la idea de la lucha religiosa. ¿Por qué? Porque tenían todo este pasado del orden caballeresco, de las novelas de caballerías que después Cervantes va a escribir en España, porque si Cervantes se burló, digámoslo así, entre comillas, de las novelas de caballerías, era porque en España se leían demasiado y acababan de echar a los musulmanes. Entonces ellos querían demostrar esa destreza, querían mostrar esa nobiliaridad que tenían como caballeros, y la excusa perfecta fue venirse a América por la pobreza y por crear renombre. Entonces ellos vienen acá como una empresa, digámoslo así, privada. ¿Por qué? Porque el gobierno español no tenía el dinero, estaba en guerra y no tenía la economía suficiente para costear a su ejército. Entonces él dijo, bueno, inscríbanse los que se quieran ir a América y váyanse. Y se vienen Como puedan, ¿verdad? como Váyanse puedan, ustedes como puedan. exactamente. Y entonces se vienen como empresas privadas con la promesa de que lo que ustedes encuentren allá es suyo. Entonces se vienen incluso los hermanos Alvarado, porque no solo viene Pedro Alvarado, viene Pedro Alvarado con sus hermanos. Y como decís, cuando se adentra Hernán Cortés realmente ya encuentra a Tenochtitlán, este gran imperio, porque ahí sí se sorprende. O sea, ellos hablaban de que vivían como nómadas, que no tenían una gran civilización, pero cuando Hernán Cortés encuentra a Tenochtitlán, dice, pues acabo de encontrar Italia. Él piensa que está Y una ciudad que sí, es mucho más grande que cualquier ciudad en España, por ejemplo, en población. Yo he escuchado comparaciones en población que España aún no había alcanzado el nivel de población que tenía esta que ciudad, tenía actual Tenochtitlán. Ciudad de México, Ajá, ¿verdad? con el río de Texcoco, un gran lago, unas construcciones hermosas, y lo describe Bernal Díaz del Castillo maravillado diciendo de que había encontrado una gran ciudad, y, y se enamora. Entonces, como decís, ¿cuál es el choque entre las dos culturas? Primeramente, la cultura española ya venía con un pensamiento renacentista, medieval pero renacentista, ya de derecho, venían notarios incluso con los conquistadores, venían sacerdotes, entonces ellos traían un pensamiento un poco más de logos, ya de cuestiones más jurídicas, diplomáticas, y Hernán Cortés había estudiado un poco había de derecho, estudiado ¿verdad? en la Universidad de Sevilla, estudió de Salamanca, perdón, en la Universidad de Salamanca estudió Derecho, no terminó, pero sí sabía escribir, tenía conocimiento de leyes,
y se encuentra con un pueblo mítico, un pueblo que su centro es la mitología, que su centro es los dioses, la cultura divina, la casta sacerdotal. Ellos veían las cosas de otra forma. Los mexicas veían, su cosmovisión era mucho más mítica y la forma de ver de Cortés pues era mucho más diplomática. Y creo que una de las cosas que siempre se ha mencionado que impacta mucho es cuando Cortés toca al rey de Tenochtitlán. Trata de abrazarlo, Lo ¿verdad? toca, ajá, exactamente. Esto hace que toda la gente que estaba presenciando el acto quedara sorprendida. Nadie podía tocar a Moctezuma. Y Hernán Cortés lo hace. O sea, le estaba demostrando una igualdad. Luego, son bien recibidos por Moctezuma, porque lo dice, son recibidos. Después Cortés deja a Pedro de Alvarado a cargo del ejército, porque él se va a encontrarse con el grupo de Grijalva, y es donde Alvarado, cuando ellos estaban haciendo una especie de ceremonia religiosa, va y los masacra a todos. Sí, bueno, de alguna manera la llegada de Hernán Cortés no fue bélica, ¿verdad? Él llegó de una forma relativamente pacífica, siempre tuvieron un par de enfrentamientos en el camino, pero él llega a la actual Ciudad de México de una manera en paz, ¿verdad? Él le abren las puertas, lo reciben. Eh, Bernal Díaz del Castillo, para quien ande allá afuera que quiera realmente conocer esto un poco a fondo, tiene unas crónicas muy interesantes. Em, y habla mucho de los mercados, ¿verdad? De que los inmensos mercados, cosa que todavía podemos ver en la cultura actual, ¿verdad? Esta cultura del intercambio, de estar vendiendo, estar comprando, de ser intermediarios, de buscar nuevas mercancías, cosas así, que es realmente muy fuerte. Aquí en Shela se puede ver que el mercado es una fortaleza muy grande. Y eso es una de las cosas que le llamaron la atención a los conquistadores, ¿verdad? Sin embargo, siguen hablando de esto, ¿verdad? Por ejemplo, habla Bernal Díaz del Castillo de que en los templos mexicas o aztecas, como se les denominan a veces, porque por su tierra mítica de Azatlán, que por eso es que le decían aztecas, pero realmente ellos se autodenominaban mexicas. Em, Dice que habían tal vez unos 100.000 cráneos. Recordemos que esto puede ser un número un poco exagerado por Bernal Díaz, pero quién sabe, ¿verdad? Que cerca de estos templos habían cientos de miles de cráneos, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que era, en primer lugar, un shock muy fuerte, ¿verdad? Porque yo ni siquiera me quisiera imaginar cómo se vería eso, ¿verdad? O cómo qué pensaría yo de la cultura capaz de realizar tantos sacrificios, ¿verdad? O cosas así. Entonces yo me imagino que había mucho miedo de parte de ellos y había algún tipo de desconfianza entre sus nuevos aliados los mexicas o sus nuevos conocidos los mexicas, porque ellos estaban impactados de cómo, pues incluso se hablan de sacrificios humanos, se habla que cuando se sacrificaba algún guerrero, se comían sus músculos, ¿verdad? Su carne, sus cosas. Entonces ellos, esto era completamente fuera de nada de lo que habían visto en Europa, pues. ¿Verdad? En Europa eh, sí habían sacrificios humanos, pero eran más como ejecuciones públicas, ¿verdad? Entonces como si colgaban a un hereje, quemaban a alguna bruja o acusada de brujería. Sí habían, pues, algún tipo de sacrificio humano, porque eso realmente sí habían ejecuciones de humanos, ¿verdad? Pero no de tal manera como la hubo aquí. Y ahora, como mencionabas, Hernán Cortés conoció a Montezuma de una manera pacífica. Muchos dicen que se volvieron incluso amigos porque estuvieron aproximadamente 4 meses juntos, convivían en esta Ciudad de México. Hay que tomar en cuenta que la Ciudad de México
era la ciudad más grande del continente americano, ¿verdad? Entonces todo el continente americano, norte, centro y suramérica, la ciudad más grande era Tenochtitlan, actual Ciudad de México. Ahora, luego, pues como habían también divisiones, envidias entre españoles conquistadores, porque ya miraban a Hernán Cortés y decían se va a quedar con todo, entonces mejor ya venían otros conquistadores detrás y Hernán Cortés tiene que regresar a Veracruz a hablar con Pánfilo de Narváez, que era un conquistador pues que venía con la idea de destituir a Hernán Cortés. Él regresa, famosamente le quita un ojo a Pánfilo de Narváez y adopta como suyas sus tropas, y dentro de ese ínterin pues se queda alguien que debe ser mucho más conocido para los guatemaltecos, ¿verdad? Pedro de Alvarado, el Tonatiuh, que le decían hijo del sol porque era un hombre pues rubio, de ojos azules. Lo describen como que alguien que utilizaba mucho oro. Entonces uno se lo puede imaginar como un rapero que recién se hizo millonario, ¿verdad? Que compra un montón de joyas y cosas así. Entonces yo me lo imagino como algo así, ¿verdad? Porque así lo describen como alguien que eh, buscaba mucho la riqueza porque nunca la había tenido. Y entonces estaba muy obsesionado con eso. Eh, Incluso los españoles les decían a los mexicas que ellos sufrían de una enfermedad que se curaba únicamente con oro, ¿verdad? Entonces venían con la idea de enriquecerse, ¿verdad? No venían con la idea de turistear o conocer culturas o cosas así. Entonces ellos sabían que eventualmente iban a tener que deponer del poder a Montezuma y tratar de encontrar tesoro, oro, cosas que podían llevarse de vuelta a España, porque según tengo entendido yo, los españoles cuando vinieron en un principio no querían tierra, ellos querían saquear y irse, porque realmente en qué momento iban a lograr riqueza de la tierra de una manera tan inmediata, ¿verdad? Después eso ya se volvió un tema, ¿verdad? Cuando ya establecieron colonias y cosas así, pero los primeros 500 conquistadores originales que vinieron, pues venían con buscar metales, piedras preciosas, cosas así. Y ahora, ¿qué crees que fue lo que desencadenó este rompimiento de relaciones amigables, ¿verdad? En la Ciudad de México. Bueno, nos dice Bernal Díaz del Castillo que fue por causa de Pedro de Alvarado, porque él había quedado al mando del ejército español que se encontraba dentro de la ciudad de Tenochtitlan, y cuando ve que están haciendo una especie de ceremonia religiosa, él piensa que pues no tenían permiso de hacerlo y dice que Hernán Cortés ya les había otorgado permiso de seguir realizando sus ceremonias. Llega y los mata a todos. Entonces esto enfurece a todos los vecinos de Tenochtitlán y empiezan a contraatacar al ejército español. Lo que ellos hacen es resguardarse junto con Moctezuma. Incluso hay una escena donde Moctezuma lo sacan para que intente calmar al pueblo y lo agarran a pedradas, y a consecuencia de estas pedradas creen que murió. Entonces esto es lo que causa el rompimiento. Cuando regresa Hernán Cortés con el ejército que había capturado de Pánfilo de Narváez, se encuentra que la ciudad está un desorden, y es porque se acababan de rebelar los mexicas en contra de los españoles. Los sacan, porque, y ahí creo que está en la noche triste, ellos tienen que huir, incluso huyen con oro. Se describe que ellos van cayendo y no pueden, se ahogan por todo el peso de oro que llevan y por los metales que llevan cargando. Claro, su Ajá. misma codicia de alguna manera los ahogó, ¿verdad? Exactamente, y ellos tienen que salir de la ciudad de Tenochtitlan. Muchos se ahogan en el Texcoco, y pues es una noche muy triste para Hernán Cortés, y eso así lo describe Bernal Díaz del Castillo. Una vez ya estando afuera, empiezan a reorganizarse para volver a sitiar pues Tenochtitlán. Con el tiempo lo realizan, y una vez diezmado Tenochtitlán, ya le dice Hernán Cortés a Pedro de Alvarado que se vaya para el sur, que vaya al sur a seguir conquistando. Le da una especie de derecho de conquista, le da 300 hombres, 160 caballos, 2 cañones, pólvora, y le dice,
pues ve a ver qué hay más en el sur, porque le habían dicho que habían bastantes tierras en el sur. A mí me parece sorprendente cuando uno lee las cartas de Pedro de Alvarado cuando le escribe a Hernán Cortés y le dice: señor Hernán Cortés, aquí hay mejores tierras que allá donde usted está. Claro. Es como de querer, es una forma de querer sobresalir, como decir, hay mejores tierras. Y realmente no había un imperio tan grande como el de Tenochtitlán aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala pues estaba dividido por quichés, cachiqueles, mames, y habían pues ciertos tribus que estaban en conflicto, algunas estaban aliadas, pero Pedro de Alvarado quería siempre pues dar a entender que él tenía mejores lugares que los que había conquistado Hernán Cortés, y le dice: por favor, hable de a su majestad de mi persona y dígale que yo he conquistado tierras tan famosas como las que usted conquistó allá. Es que realmente eran como los superestrellas de la época, pues, ¿verdad? Porque por lo menos para España, ¿verdad? Hernán Cortés cuentan que de alguna manera se volvió de las personas más adineradas de todo el reino, ¿verdad? Se volvieron famosos, por así decirlo, aunque yo creo que vale la pena mencionar a grandes aliados que seguramente conquistaron toda esta parte de Guatemala, que fueron el pueblo de Tlaxcala, ¿verdad? Los tlaxcaltecas, realmente miles de ellos, tal vez unos 5000. A veces hay que leer las crónicas con un poco de cuidado porque se hablan de cifras muy grandes, ¿verdad? Entonces hablan a veces de que iban 100,000 personas con ellos, entonces tal vez hay que ponerlo todo un poco en contexto, pero la cosa es que había definitivamente una fuerza muy grande indígena, mucho más grande que los propios españoles, ¿verdad? Tal vez 1000% más grande que los españoles, ¿verdad? Porque eran miles comparados con 300 españoles, ¿verdad? Que los acompañaban, ¿verdad? Que los acompañaban y los ayudaban a conquistar. Claro, creo que estos fueron los otros conquistadores, y hay un libro que leí hace tiempo que se llama Los otros conquistadores, hablando de los tlaxaltecas, donde dice que realmente ellos fueron los verdaderos estrategas de la conquista española en estas tierras, porque ellos conocían las rutas, ellos sabían dónde estaban los pueblos, dónde tenían que conquistar, y ellos venían nombrando los pueblos. Incluso Quetzaltenango pues no es un nombre quiché o cachiquel, sino es un nombre tlaxalteca. Ajá. Sí, no, definitivamente la conquista no fue solo española, ¿verdad? Fue entre mismos pueblos indígenas, ¿verdad? Y se les dio, y eso lo dicen, se les dio las honras que merecían, dicen los españoles, a los que nos ayudaron, nuestros aliados de conquista. Incluso se los trató como señores. Allá en antigua Guatemala, ciudad de Santiago, Guatemala, ellos tenían su propio lugar donde eran bien recibidos, bien merecidos. Cuando se hacía el desfile anual conmemorando la conquista, los tlaxaltecas tenían una especial participación dentro de este ceremonial, y eran bien recibidos por todos. Incluso muchos indígenas llegaron a tener tanto dinero de los que vinieron a conquistar, que tenían lo mismo que los señores que estaban aquí en Guatemala, ¿va? No, y seguro estaban muy agradecidos con ellos, porque hay una nota de duelo muy fuerte cuando Hernán Cortés muere. Tlaxcala hicieron un duelo como si se hubiera muerto su propio rey, ¿verdad? Entonces ahí habrá habido una alianza muy especial, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, a veces la gente pues dice que la historia es aburrida, que pero estos momentos de la historia de la humanidad realmente sobrepasan cualquier expectativa, cualquier película de Marvel que anden viendo por ahí. Seguramente fue un momento mucho más intenso y fuerte descubrir estas tierras en un ambiente tan hostil, ¿verdad? Porque cuando empieza esta caminata, ahora ya viniendo un poco a Guatemala, uno de los reyes mexicas, es decir, de la Ciudad de México, era el príncipe Cuauhtémoc, ¿verdad? Y Cuauhtémoc, pues él fue el encargado de defender la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces él defendió la ciudad de los mexicas, y realmente fue una lucha muy fuerte, porque hay que tomar en cuenta que no ganaron únicamente por
por su fuerza militar, sino también tuvieron un aliado que fue la viruela. La viruela pues mató a miles de personas en todo el continente, ¿verdad? Muchos historiadores pues atribuyen el hecho de que los pueblos indígenas de las Américas nunca habían tenido mayor contacto con animales, es decir, no criaban, como mencionaba, no criaban coches, no tenían caballos. En Europa normalmente incluso la gente dormía con las ovejas, dormía con los animales adentro de su casa en la época del invierno, ¿verdad? Que de alguna manera para que no se congelaran, convivían muchísimo con los animales, ¿verdad? Entonces, con ganado, con gallinas, todos estos animales de alguna manera eh, lograron que formaran anticuerpos, ¿verdad? Entonces anticuerpos hasta cierto tipo de enfermedades, entre ellos la viruela, que si bien les daba viruela, no era un tema mortal, ¿verdad? Entonces su cuerpo podría, pues, en ciertos casos sobrepasar este virus, y ese no era el caso aquí, porque en primer lugar había una gran diferencia en higiene. Los españoles, pues, chistosamente se mencionan en las crónicas que eran personas con una higiene muy pobre, ¿verdad? Entonces no eran personas muy higiénicas, mientras los pueblos indígenas locales, especialmente hablan de Montezuma, su corte, que tenían la costumbre de bañarse 3 o 4 veces al día, ¿verdad? Entonces estamos hablando de choques interesantes, ¿verdad? Entre ellos. Ahora, regresando al tema de Cuauhtémoc. Ahora, Cuauhtémoc defendió esta ciudad que ya está infectada de viruela, que realmente la están atacando constantemente Hernán Cortés, los conquistadores, con sus rifles, sus cañones, sus bergantines, que eran pequeños barcos que construyeron para sitiar la ciudad. Y finalmente se rinde. Cuauhtémoc llega y se rinde ante Hernán Cortés y le dice que lo mate, ¿verdad? Porque él ya no tenía ninguna razón por la cual vivir, y Hernán Cortés lo perdona y dice que no tiene por qué matarlo, que eran amigos, ¿verdad? Hernán Cortés yo me lo imagino como un diplomático eh, muy bueno, ¿verdad? Que al final aparentaba ser un aliado de los indígenas cuando no lo era, ¿verdad? Entonces, porque al final, eh, tratando de averiguar en dónde estaba el tesoro de Montezuma, trágicamente le queman los pies a Cuauhtémoc, ¿verdad? Entonces de alguna manera él se queda sin pies por esas torturas para que revelara en dónde estaba el tesoro que interesantemente sí lo encuentran y lo envían a España, pero ese barco es sitiado por piratas. Entonces un tema interesante ahí, que al final igual se robaron el tesoro de Montezuma, que si alguien ve ahí Piratas de el Caribe, ahí también hablan de la maldición del tesoro de Montezuma, ¿verdad? Que también hay los piratas, porque sí es cierto, los piratas sí se robaron ese tesoro. Bueno, pero la cosa es que cuando Pedro Alvarado, sus hermanos, ¿verdad? Porque yo creo que eran 5 hermanos, no sé exactamente el número. Eran varios hermanos, pero los que sobresalen era Jorge de Alvarado, Gonzalo de Alvarado, Gómez de Alvarado y Juan de Alvarado. Y Gómez, Pedro, Gómez de Alvarado y y Pedro, Pedro. sí, obviamente. Sí, pues empiezan, ¿verdad? Ellos como de alguna manera los oficiales o los dirigentes de esta expedición hacia el sur, llevan a Cuauhtémoc, ¿verdad? Entonces Cuauhtémoc atraviesa todas estas tierras porque los mexicas sí eran conocidos como el imperio más fuerte del área. Entonces traer al príncipe de los mexicas como su súbdito les daba a ellos ciertos reclamos sobre el resto de los lugares, ¿verdad? Entonces ahí es donde cobra un poco de vida lo que vos mencionabas, de que a ellos sí les interesaba un poco el tema legal, ¿verdad? Que querían de alguna manera demostrar algún tipo de legitimidad o control sobre todos los pueblos, ¿verdad? Ahora, la primera gran batalla después de Tenochtitlan, después de la Ciudad de México, fue aquí en Shela, ¿verdad? Y yo no sé qué es lo que más te ha impresionado, qué idea tenés de esa batalla. Bueno, es donde supuestamente muere Tecunumán. Esta es la batalla. Alvarado lo describe en una de sus cartas de relación del 11 de abril de 1524.
Él dice que viene por la ruta de Soconusco, entra por Chiapas, pasa el río Samalá, se viene por las riberas del río, pasa por los volcanes, que me imagino que es el Santa María, y se encuentra una población. Un ejército sale a enfrentarse a las órdenes de Alvarado y Alvarado arremete contra ellos. Él, bueno, la descripción de él es: vamos, arremetemos, y aquí muere uno de sus líderes, uno de sus príncipes, que posteriormente sería conocido como Tecunumán. Alvarado viene aquí a Quetzaltenango, y esa es una de las cosas que pues se ha encontrado mucho debate, y creo que quisiera asentarme un poco en esto. Alvarado escribe su carta de relación el 11 de abril de 1524 en la ciudad de Utatlán. Ya, él ya está especificando en quiché, él ya cuenta y dice: llegamos a Quetzaltenango, sometimos a los indígenas, maté a uno de los príncipes líderes que se encontraban con ellos, él se enfrentó conmigo, yo di vuelta en mi caballo y lo alcancé. Pero dicen que, o sea, eso es lo que dice la carta de Pedro Alvarado, pero aquí en Quetzaltenango se celebra, si no estoy mal, el 15 de mayo de 1524, como la avenida que vinieron el 14 y que el 15 fundaron. Entonces ahí esa es la primera cuestión que me causa a mí cierta duda. Pedro Alvarado en abril, 11 de abril, en carta de Hernán Cortés ya le dice que llegó a Quetzaltenango y que la diezmó, pero aquí en Quetzaltenango se celebra el 15 de mayo. Y que vinieron el 14 y que el 15 fue que diezmaron y que de una vez quedó fundada una ciudad. Pero hay otro relato, y es el que dice José Mía y Vidaurre dentro de la historia de la América Central. Dice: y llegaron a Sac-Ajá o Salcajá sin resistencia alguna, y encontraron un pueblo despoblado, una tierra despoblada, y los que venían con Alvarado, los indígenas que venían con Alvarado, le cambiaron por nombre a Quetzaltenango. En ese momento se celebró una misa bajo de una enramada, y ahí quedó fundada la ciudad, no ciudad, quedó fundada Quetzaltenango. 4 años después, este nombre fue trasladado a lo que era el territorio de Xelajú. Entonces, eso es lo que a mí me intriga demasiado. Puede que Quetzaltenango haya sido fundado en Salcajá, entonces. Exactamente. Eso lo dicen, y lo dice Juarros, y lo dice, no me acuerdo, González Alzate, que es un historiador que vino a hacer una investigación de la UNAM, dice que fue en Salcajá. Lo dice José Mía y Vidaurre en la historia de la América Central, que fue en Salcajá donde se fundó Quetzaltenango, y 4 años después viene acá. eh, Pedro Alvarado no dice, solo dice: llegué a Quetzaltenango. Podría referirse al territorio de Salcajá, porque incluso dicen que la batalla fue por los llanos de Urbina, la batalla de Contecunumán. Entonces dice: llegué a Quetzaltenango, diezmé al ejército y di muerte, o se dio muerte, no dice que fue a él, se dio muerte a uno de los príncipes que lideraba este grupo. Entonces, esa es la gran duda con la llegada de los españoles a Quetzaltenango. ¿A dónde llegaron? ¿Llegaron a Salcajá o llegaron a Quetzaltenango? Y ahora Salcajá cobra una importancia muy fuerte en los primeros años de la fundación de Quetzaltenango, porque fue una guarnición militar, de alguna manera fue el primer asentamiento español en este valle. No fue aquí en Xela, digamos, el inicio de la presencia europea en Quetzaltenango no fue aquí en la propia ciudad de Quetzaltenango, sino fue en Salcajá. ¿Cómo crees por qué crees que tuvo tanta importancia Salcajá en ese momento, verdad? Muy bien. Tuvo tanta importancia por las... eran militares, había una estrategia, ellos tenían a un ejército aquí en estos lugares de Quetzaltenango. Incluso hace poco estaba leyendo de que es muy probable que el ejército o los quichés aquí, el asentamiento quiché de Xelajú, estuviera donde está ahorita la Universidad Landívar.
porque ellos dicen que ellos siempre buscaban estar en alto. Hay quienes dicen que estuvo donde está el Parque Central y donde está ahorita la actual iglesia del Espíritu Santo, pero hay arqueólogos que dicen no, es que ellos buscaban lugares altos por estrategia. Entonces, cuando se hicieron unas excavaciones por donde está el San Juan de Dios y donde está ahorita la Universidad Landívar, se encuentra mucho material arqueológico prehispánico e hispánico de la época de la conquista. Entonces, creen que realmente el asentamiento estaba aquí en esta área en alto. El asentamiento indígena. El asentamiento quiché, muy bien. Entonces, pues Salcajá es importante porque se realiza la primera misa. Ellos venían evangelizando y la primera misa eucarística se realiza en Salcajá, bajo de una enramada. Hay quienes dicen que la ermita es de 1524, yo la he escuchado, pero no tiene sentido de que la iglesia sea de 1524. ¿Y la ermita es la primera iglesia en Centroamérica o en América? No. Se dice porque que a es veces la primera... se ha dicho en América, he escuchado yo eso. Incluso se duda si es la primera iglesia en Centroamérica, porque la primera misa sí. La primera enramada o especie de pequeña cápsula donde se realizó la primera misa, eso sí es seguro. O es lo que nos dice la historia, porque nada es seguro dentro de la historia, pero es lo que nos dice la historia. El problema es de que, ¿qué sentido tendría que se construyera en 1524? Imaginemos construir una iglesia el año en que se está conquistando. Bueno. En el momento en que se está diezmando los pueblos quichés, los pueblos cachiqueles, ¿quién iba a tener el tiempo de construir una iglesia en ese momento? Una enramada se construye fácil, se pone una mesa, se practica la Eucaristía, todos los que vienen, que ya eran cristianos, incluso los tlaxcaltecas y los mexicas ya eran cristianos, pues participan de la Eucaristía, traen un tríptico que es el tríptico de la conquistadora. Recordemos que el ejército español peleaba siempre en nombre de ciertos santos. ¿Qué es un tríptico? Un tríptico. Muy bien. El tríptico era un lienzo en madera, una pintura al temple. Se miran en las iglesias, son pinturas que están no en lienzo, sino en madera, pero que se dobla en tres. Sí, entiendo. Ya. Y se dice que en el centro venía la Virgen de la Conquistadora, estaba pintada la Virgen de la Conquistadora. Ya después un cronista, Fray Francisco Vázquez, en 1600, cuando llega a Salcajá, dice que la vio, que ya estaba muy, ya no se veía tanto por todo el humo que tenía, como cuando uno va a las iglesias de todavía de Chichicastenango y los retablos ya no se ven por todas las candelas y el humo que salía de ellos, pero este tríptico lo traían los españoles. Por eso se le llama la Conquistadora, porque era la imagen que siempre iba al frente de las batallas, porque ellos se estaban resguardando a través de la Virgen. Esa es la gran relevancia, por eso Salcajá adquiere supuestamente el tríptico y lo tiene ahí. Hay crónicas que dicen que hasta el siglo XVIII. ¿Y ese tríptico está en Salcajá? No está. Ya no está. Hay dos trípticos renacentistas todavía y es uno de Chichicastenango. Hay un trabajo muy, muy bonito acerca de los trípticos, uno de Chichicastenango y otro tríptico que se encontraba en Salcajá y que desaparece más o menos en el siglo XVIII. ¿Está en la casa de alguien? ¿Estará en la casa de alguien o creen? ¿O se destruyó? Se destruyó. Creen que cuando se fue la orden religiosa que estaba encargada de la evangelización de esa área, se va de Salcajá y se lleva el tríptico consigo, y en alguna iglesia de aquí de Quetzaltenango, probablemente de la que era la antigua San Nicolás, cuando cae, creen que por ahí pudo haber estado, en alguna iglesia con los terremotos se haya destruido. O, como decís, en la casa de alguien, que pues obviamente no voy a decir yo tengo el tríptico, porque pues pasaría a ser patrimonio de la nación y pues probablemente no lo quiera dar. Y entonces, ¿cuál fue el inicio de la construcción de esta iglesia, verdad? O sea, ¿cuándo inició? ¿Cuándo la historia pues realmente empieza a mencionar esta iglesia? Muy bien, Luján Muñoz dice que ahí hay un problema, porque la iglesia es la primera iglesia de Guatemala, pero por la vía oral, o sea, es una tradición oral salcajense que trae esta idea de que es la primera iglesia de Centroamérica.
Ya después, pues ya empiezan a hacerse estudios arqueológicos, históricos, y se dan cuenta que la iglesia corresponde más al siglo XVII, Ujú. ¿ya? 100 años después. 100 años después. Que efectivamente ahí se realizó la misa, es muy probable. Que hubo una enramada, es muy probable. Hay un historiador llamado Johann Melchor que él cree que al principio pudo ser una especie de capilla posa, como las que están en San Cristóbal Toto. Ujú. Una especie de capilla posa, algo grande, donde si ustedes se dan cuenta, la ermita pues tiene dos partes, una cuadrada o rectangular y una cuadrada y una rectangular, donde está la cúpula. Y si ustedes ven, ahí tiene como un espacio como de un gran umbral todavía marcado. Entonces, se dice o piensan los estudiosos que la iglesia que está, digamos, la que ya sale, la que tiene el techo en dos aguas y la fachada ya es posterior. La primera parte es la parte trasera, que es la cuadrada. Ok. Entonces, Y una capilla posa es, digamos, una capilla que está vacía hasta que una imagen es puesta en ella temporalmente, ¿verdad? la capilla posa se construyó abierta porque decían que los indígenas tenían miedo de entrar en ellas por los sacrificios que se realizaban dentro de los templos. Ok. Entonces ellos temían y entonces tenían que hacer A mí también me daría miedo, creo. exactamente. Entonces ellos ya tenían la idea del templo como un Siempre lugar se de va a sacrificio. morir, ¿va? O sea, Exactamente. Entonces ellos lo que hacían era hacer capillas abiertas. ok. Ahí se evangelizaba, ahí se les enseñaba el castellano, ahí se les enseñaba pues las doctrinas cristianas. Y esa es otra cosa muy importante, el trabajo de las órdenes religiosas en Guatemala, que fue otra labor grandísima. Hay un libro de Pérez de Antón que se llama Los Capinegros, no sé si lo has leído. Ahí quien que esté interesado en leerlo puede ver cómo los monjes que venían a Guatemala venían incluso a morir porque ellos llegaban y se metían dentro de la selva a querer evangelizar y muchas veces los sacrificaban. Incluso también se peleaban con los propios conquistadores porque estaban maltratando, estaban tratando mal a los indígenas. Entonces tenían enemigos tanto a los conquistadores, incluso a los indígenas que no querían pues convertirse, como es por obvias razones, ¿verdad? Entonces, Eran los procuradores de los derechos humanos de su época. exactamente, eran los que defendían, pero ellos no lo hacían por ningún derecho. Bueno, tal vez había un derecho natural en ello, pero lo hacían más por el pensamiento cristiano que traían los sacerdotes. Entonces yo creo que sí hubieron sacerdotes que sí tenían esa pasión, que sí estaban entregados. Hay que entender bien la vida monástica, porque la vida monástica es una entrega absoluta a la religiosidad, y ellos venían a Guatemala con tal de adoctrinar, los doctrineros se le llamaba, pero no era un adoctrinamiento político como lo vemos hoy, sino era el adoctrinarle acerca de la religión, acerca de la lengua, acerca incluso de bailes. Se cree que los bailes folclóricos que se ven hoy en Guatemala fueron enseñados. Un baile, moros y cristianos. Ujú. Este baile, si lo vemos bien, entendemos que les están enseñando que hubo un tiempo en que los moros se enfrentaron a los cristianos y los moros son los malos y los cristianos son los buenos. Las máscaras nos demuestran que los moros tienen una especie más musulmana y el cristiano pues más rubio, más un aspecto más europeo. ¿Qué estaban enseñando ahí los monjes? Que en Europa acababa de haber una gran guerra donde los cristianos habían vencido al mal. Y muchas representaciones del demonio siempre fueron como un musulmán y todavía lo podemos ver en la iconografía, ¿verdad? El musulmán. En el medievo se ve un monstruo terrible que es el demonio, pero ya en estas épocas ya empiezan a representar al diablo con musulmanes. No sé si vos has ido a San Cristóbal Toto o a Salcajá para el Día de los Diablos, el 7 de diciembre. Las máscaras de los diablos son alargadas, como que si estuvieras viendo una especie de musulmán ahí. Entonces, la labor de las órdenes religiosas en Guatemala fue muy importante para los españoles, porque ellos eran los que los reducían. ¿Por qué crees que cada uno de los pueblos tiene una iglesia colonial? Que era lo primero que hacían. Pueblo que vas, iglesia colonial. ¿Y quién dirigía esa iglesia?
un religioso. Ujú. Y el religioso era el que tenía contacto directo con todos los que habitaban estos pueblos, y ellos eran los que pues a ellos acudían en caso de incluso de cualquier pleito que se tuviera familiar, o se acudía al ajuntamiento o al ayuntamiento, o acudían con el religioso. Y hoy en día lo podemos ver. Todavía si uno va a misa, escucha que el padre dice, es que vino una señora y me trajo a su hija y dice que se está portando mal y vino a decirme que por favor hablara con ella. O sea, ese contacto directo entre el sacerdote y la población. Y la reducción, que si te das cuenta, casi todas las reducciones o todos los pueblos en Guatemala tienen una forma cuadriculada o ajedrezado, con una iglesia en su centro y un parque. Entonces, para la vida recreativa, porque el único lugar donde se podían recrear las personas era en el domingo. Claro. Todos los días trabajaban, el domingo a misa y después salían al parque a platicar, a distraerse, entre la familia, ventas, mercados, etcétera, ¿verdad? Entonces, el que enseñó la vida cristiana, digámoslo así, las buenas costumbres, como lo llamaban ellos, fueron los religiosos. ¿Y qué crees que representa hoy en día la ermita de la Conquistadora en Salcajá? Bueno, porque en Salcajá hay mucho orgullo de Salcajá, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué crees que representa actualmente esa ermita? ¿Crees que hace una referencia a la conquista? ¿O cómo crees que cómo es interpretado actualmente? Bueno, yo te voy a hablar como salcajense que soy. Y como me enseñaron mis abuelos y le enseñaron a ellos sus abuelos, y yo he ido recopilando incluso la historia familiar, genealógica muchas veces, y he preguntado cómo eran ellos. Y Salcajá es un pueblo eminentemente religioso, católico. Es sorprendente llegar en Semana Santa a Salcajá porque las alfombras son maravillosas. Son alfombras que incluso compiten con las alfombras de Antigua Guatemala. Yo he ido a Antigua Guatemala y he visto alfombras que he visto en Salcajá. Y lo que me parece muy curioso es de que yo tengo bastantes primos y conocidos que son evangélicos cristianos y salen a pasear el Viernes Santo, a ver procesiones y a ver las alfombras. Sí, a cualquiera le gusta, digamos, o sea, para cualquier persona, aunque no seas católico, ¿verdad? Pero yo he visto otros pueblos donde, no, yo soy evangélico, sí, y hasta cierran los ojos cuando pasan sí, a la par. Eso es de los católicos y huyamos de ello, no. En Salcajá hay un contacto con el catolicismo impresionante, muy parecido al de la Antigua. Es un pueblo muy religioso y la ermita está totalmente cuidada. Si vos vas a ver, ahí hay un grupo que se llama el Grupo San Jacinto, donde ellos son los que van a limpiar la ermita. Ni siquiera es la iglesia la que se encarga de ellos, son los propios habitantes de Salcajá. Ellos tienen las llaves de la ermita. Si uno quiere entrar a la ermita, solo hay que llamar incluso a uno de este grupo y ellos le van a abrir a uno. Ellos lavan las cortinas, van a barrer casi todos los días. Cuando hay algún temblor, lo primero que hacen es llegar a ver si está bien la ermita. Y no lo hacen tanto por una cuestión de conquista, de que hace 500 años, no, sino que siento que es un amor religioso que tienen por la iglesia. Es un símbolo religioso, aún mantiene ese sentido, ¿verdad? Sí saben que fue la primer misa ahí, sí saben que fue una de las, es una joya histórica de Guatemala, pero mantiene el valor religioso. Incluso el 8 de diciembre, perdón, que es el Día de la Virgen de Concepción, se hace una misa en esa iglesia. Es a la única misa que voy todos los años, es la única misa. Siento una especie de contacto especial yo como salcajense, y si llegas tarde ya no entras. Sí, pues ok, se llena. Se llena, exactamente. No, pero qué interesante, y te agradezco mucho, Jonathan, por habernos venido a hablar un poco sobre tus conocimientos de la conquista. Gracias. Y asimismo de la iglesia. Y espero que regreses y hablemos de otro tema en historia. Y no sé si tenés algún mensaje o algo que le quisieras enviar a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, yo lo que siempre le he dicho a las personas, incluso en algunos escritos que he hecho, es que se interesen por la historia, porque la historia no es únicamente una sucesión de datos y datos y datos, que son aburridos, realmente son aburridos. Cuando yo he leído libros de texto
que lo único que me dan son fechas y datos, yo los abandono. La historia tiene mucho que contar y hay historias impresionantes, maravillosas, que realmente nos pueden enamorar de ella. Yo inicié en la historia leyendo, incluso podría llamarse historia ficcional de la conquista, leyendo a José Mía y Vidaurre, la hija del adelantado, los nazarenos, la historia de un Pepe. Leí a un escritor salcajense que escribió un libro que se llama Agua Clara, que cuenta anécdotas de la conquista, batallas, pero cuando incluso vamos a leer las cartas de relación de Hernán Cortés, pues tiene una historia que te engancha, que te deja impresionado y que te das cuenta de que uno piensa que estas historias solo ocurren en el Mío Cid o en Europa, pero aquí en Guatemala ocurrieron batallas impresionantes y que están descritas. No, sí, definitivamente no es una película, no es una cosa, esto pasó. Exactamente. Esta gente existió y tuvieron estas experiencias tan intensas para que quizá nadie en nuestra generación va a experimentar un, un momento así, ¿verdad? Y por eso es interesante la historia. Y sí que entonces me adhiero a tu mensaje de que hay que leer historia y verlo como algo real, ¿verdad? Esto realmente a veces los años lo separan tanto a uno de otro que uno cree que tal vez nunca existió nadie más que su propia generación, pero nosotros solo somos un capítulo más y esta gente, pues qué gran momento el que les tocó vivir, ¿verdad? La gente que tuvo esa primer misa en Salcajá. Este tema de que quizás se fundó Quetzaltenango en Salcajá, la gente que eventualmente construyó esta ermita, ¿verdad? ¿Qué estaban pensando? ¿Qué estaban viendo? ¿Cómo era el lugar en ese momento? Pero muchas gracias por este podcast, el primero del año. Así que un saludo a todos, por favor síganos en Spotify, Facebook, búsquenos como Sacándole Brillo a Shela o como podcast SBX. Saludos, podcast número 26, buenísimo. Gracias, Jonathan. Jonathan, pero Jonathan el que